Había una versión de Hirving Lozano que el mundo entero quería ver. La versión que le marcó un gol a Alemania en el minuto 35 de un mundial, que hizo explotar a un país entero, que llegó al Napoli de Carlo Ancelotti como la gran promesa del fútbol mexicano en Europa. Esa versión existió, fue real, pero lo que nadie se animó a decir en voz alta es que Lozano tomó una serie de decisiones, dentro y fuera de la cancha, que fueron desarmando esa promesa pieza por pieza, hasta dejar una carrera que pudo haber sido histórica convertida en una pregunta sin respuesta. Lo que pasó después de ese gol a Alemania es la historia que este video cuenta. Y si crees que el talento solo no alcanza para sostener una carrera en el fútbol de élite, quédate, porque esta historia lo demuestra de la manera más brutal posible. Hirving Rodrigo Lozano Baena nació el 30 de julio de 1995 en la Ciudad de México, en la colonia Tepito, uno de los barrios más densos, más complejos y más mitificados de la capital mexicana. Tepito no es un barrio que pida explicaciones, es un lugar que se conoce antes de visitarlo, que carga con una reputación construida durante décadas sobre su mercado, su cultura callejera, su identidad propia que mezcla la resistencia popular con una creatividad que a veces no encuentra otro canal que el conflicto. Crecer en Tepito es crecer en un entorno donde el margen es mínimo desde el principio, donde las opciones son pocas y donde los que logran salir salen marcados por esa experiencia de una manera que no se borra con los años ni con los contratos millonarios. La familia Lozano era una familia de trabajo. El padre, Eleazar Lozano, fue un hombre que entendió desde temprano que el fútbol podía ser la salida que otros caminos no ofrecían, y canalizó esa convicción hacia su hijo con una dedicación que los conocieron describen como total. Eleazar no era un hombre de medias tintas. Era el tipo de padre que lleva a su hijo a entrenar cuando todavía no amanece, que busca los torneos, que golpea las puertas de los clubes, que no acepta un no como respuesta cuando cree que hay talento genuino que mostrar. Para el pequeño Hirving, que desde los primeros años mostró una velocidad y una capacidad de desequilibrio que llamaban la atención, ese respaldo paterno fue el primer combustible de una carrera que aún no tenía nombre pero que ya tenía dirección. Crecer en Tepito significaba también crecer con el fútbol, como lenguaje universal. En los callejones, en las canchas de cemento del barrio, en los torneos intercoloniales donde los niños de distintas zonas de la ciudad medían sus jerarquías, el fútbol era el espacio donde todo se resolvía. Era el lugar donde la velocidad de Hirving, esa capacidad de arrancar en 2 pasos y dejar atrás a rivales que físicamente parecían más completos, se convertía en una ventaja que nadie podía ignorar. No pasó desapercibido. Nunca lo hacen los jugadores que tienen algo diferente, algo que no se enseña en ninguna academia porque viene de otro lugar, de un instinto que o está o no está. Los primeros pasos institucionales de Lozano llegaron a través del fútbol organizado de la Ciudad de México, ese sistema de ligas infantiles y juveniles que funcionan como el primer filtro para los talentos que luego alimentan las fuerzas básicas de los clubes grandes. En ese circuito, el nombre de Hirving empezó a circular con la fuerza de esos rumores que en el mundo del fútbol se propagan más rápido que cualquier comunicado oficial. Era diferente, era más rápido, era más difícil de marcar, y tenía algo en los ojos cuando jugaba que los entrenadores experimentados reconocen de inmediato, la certeza de quién sabe que pertenece a ese espacio, que no está ahí de casualidad, que cada partido es una confirmación de algo que él ya sabía desde mucho antes. La conexión con el Pachuquilla, equipo filial del Club de Fútbol Pachuca, fue el primer escalón formal de su carrera.
Pachuca es uno de los clubes mexicanos con mayor tradición en el desarrollo de talentos jóvenes, con una metodología de fuerzas básicas que ha producido jugadores que luego tuvieron carreras de primer nivel tanto en México como en el extranjero. Ingresar a esa estructura a una edad temprana fue una señal clara de que el camino que había empezado en las canchas de Tepito tenía proyección real hacia el profesionalismo. Y en ese contexto, lejos de frenarse, Lozano comenzó a mostrar que su talento no era solo para el fútbol de barrio, que podía sostenerse y crecer en un entorno de exigencia estructurada. El proceso en las fuerzas básicas de Pachuca fue el que moldeó los aspectos técnicos de un jugador que hasta entonces había dependido casi exclusivamente de sus atributos naturales. La velocidad seguía siendo su arma principal, pero en Pachuca fue aprendiendo a usarla de manera más inteligente, a leer los momentos en que el desmarque era más efectivo que el dribbling individual, a entender que en el fútbol profesional la diferencia entre un jugador bueno y un jugador grande no está solo en lo que hace con el balón, sino en lo que hace sin él. Esos años de formación fueron silenciosos desde afuera, pero fundamentales desde adentro. El tipo de inversión que no produce titulares, pero que construye los cimientos de todo lo que viene después. A partir de ahí, la progresión fue acelerada. Lozano fue quemando etapas en las categorías juveniles de Pachuca con una velocidad que reflejaba no solo su talento, sino su madurez relativa frente a pares de su misma edad. En los torneos juveniles de la Liga MX, donde los ojeadores de los equipos profesionales y los representantes internacionales tienen ojos permanentes, el nombre de Hirving Lozano empezó a instalarse como una de las referencias obligadas cuando se hablaba de la siguiente generación del fútbol mexicano. No era casualidad, era el resultado directo de años de trabajo en un entorno que había potenciado lo que la calle de Tepito había creado. Su debut con el primer equipo del Club de Fútbol Pachuca llegó en 2013, cuando tenía apenas 17 años. El debut profesional de un jugador de 17 años en la primera división mexicana no es un evento menor, aunque en ese momento pocas personas fuera del círculo íntimo del club podían dimensionar lo que ese joven delantero representaba. Fue una aparición discreta, como suelen serlo los debuts de los extremos jóvenes que salen de la cantera. Unos minutos al final del partido, una oportunidad para medir el pulso real del fútbol profesional, para ver si el temple que mostraban en los entrenamientos se sostenía bajo la presión de un estadio y de un resultado en juego. Lozano pasó esa prueba. Y a partir de ese momento cada partido fue una página más de una historia que aún no sabía hasta dónde iba a llegar. Las temporadas siguientes en Pachuca fueron el escenario donde Hirving Lozano se convirtió en lo que eventualmente lo llevaría a Europa. Fue ganando minutos, ganando titularidad, ganando la confianza de los entrenadores que lo veían como algo más que un recurso ofensivo de impacto. Lo veían como un jugador capaz de sostener el nivel en partidos de alta exigencia, de ser determinante en momentos decisivos, de producir en los encuentros donde la presión apaga a los jugadores que no tienen el carácter necesario para rendir bajo ese peso. Su nombre empezó a sonar de otra manera dentro del fútbol mexicano, con esa resonancia específica que adquieren los jugadores cuando dejan de ser promesas y comienzan a ser certezas. En la temporada 2017 a 2018, antes de su salida a Europa, Lozano fue uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX. Sus números eran consistentes, su impacto en los partidos era visible y medible, y su capacidad de desequilibrar en espacios reducidos con esa combinación de velocidad y habilidad técnica lo había convertido en una referencia obligada cada vez que se discutía el presente del fútbol mexicano. Con Pachuca ganó 2 títulos de la CONCACAF Champions League,
en 2017, lo que le dio exposición internacional en torneos donde los ojeadores europeos tienen presencia permanente. El PSV Eindhoven de los Países Bajos fue el club que finalmente tomó la decisión de ficharlo. Y con esa decisión, la carrera de Hirving Lozano se proyectó hacia un escenario que ningún jugador mexicano de su generación había alcanzado con tanta claridad. Su llegada al PSV en el verano de 2017 fue el primer gran salto de una carrera que en ese momento prometía no tener techo. La Eredivisie holandesa es una liga que históricamente ha funcionado como trampolín hacia los mercados más importantes de Europa, un espacio donde los jugadores pueden desarrollarse con regularidad y visibilidad sin la presión inmediata de los grandes campeonatos. Para Lozano, que llegaba de México con el estigma implícito que acompaña a cualquier jugador latinoamericano que hace ese cruce, el PSV representaba la oportunidad de demostrar que su talento era compatible con el nivel europeo. Y lo que demostró en Eindhoven superó cualquier expectativa razonable. Su primera temporada en el PSV fue extraordinaria. Lozano terminó ese ciclo con números que pocos atacantes en la historia reciente de la liga holandesa habían alcanzado en su primer año. Más de 20 goles, asistencias decisivas, actuaciones que los medios holandeses describían con un entusiasmo que no era habitual cuando se hablaba de un jugador recién llegado de América Latina. El peso simbólico de esos números era doble. Para el PSV, que había apostado por él, y para el fútbol mexicano, que seguía con atención cada partido de uno de los suyos en Europa. A partir de ahí, el nombre de Hirving Lozano comenzó a circular en los grandes mercados, en las conversaciones de los clubes que buscan el próximo extremo rápido, el próximo desequilibrador que cambia partidos en 20 minutos. La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue el momento que lo cambió todo, o más precisamente, el momento que le dio a Lozano una plataforma global que ningún rendimiento en la Eredivisie podría haberle dado con esa velocidad. El 17 de junio de 2018, en el estadio Luzhniki de Moscú, México enfrentó a la vigente campeona del mundo, Alemania. El partido era en teoría un trámite para los alemanes y una prueba de dignidad para los mexicanos. Lo que ocurrió en ese campo cambió esa narrativa en 35 minutos. Lozano recibió un pase en profundidad, controló, encaró y definió con una frialdad que no correspondía a alguien que estaba jugando su primer partido en una Copa del Mundo. El gol fue real, el festejo en México fue real. Y la imagen de Lozano corriendo en el Luzhniki con los brazos abiertos se convirtió en una de las fotografías más reproducidas de esa Copa del Mundo. Ese gol fue la cima. Y el problema con las cimas es que desde ahí solo hay dos direcciones: sostenerse o descender. Lo que siguió en la carrera de Hirving Lozano fue, en retrospectiva, una serie de decisiones y circunstancias que fueron alejándolo de esa cima con una consistencia que resultó difícil de ignorar para quienes seguían su trayectoria con atención. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico. Y en el caso de Lozano, el primer gran punto de quiebre no llegó de una lesión ni de un rendimiento insuficiente. Llegó de una decisión de representación y de mercado que en su momento pareció un salto lógico hacia arriba, pero que con el tiempo reveló una complejidad que nadie había anticipado correctamente. El Napoli de Carlo Ancelotti lo fichó en el verano de 2019 por una cifra que rondó los 42 millones de euros, convirtiéndose en el mexicano más caro de la historia hasta ese momento. El peso simbólico de ese número era enorme. Era la confirmación de que Europa creía en él, de que el gol a Alemania y sus temporadas en el PSV no eran una anomalía, sino una muestra representativa de su nivel real.
Lozano llegó a Nápoles con la expectativa de un jugador de esa inversión. Protagonismo, minutos, impacto inmediato en un equipo que competía por los primeros lugares de la Serie A italiana. Lo que ocurrió, en cambio, fue uno de los comienzos más complicados que un jugador de su perfil podría haber experimentado en Europa. Ancelotti, que había solicitado su fichaje, fue destituido del cargo a los pocos meses de iniciada la temporada, en una de esas tormentas institucionales que el Napoli protagonizó con una regularidad que ya era parte de su identidad. Gennaro Gattuso tomó el equipo en un contexto de conflicto interno, con jugadores y cuerpo técnico enfrentados a la dirigencia, con un vestuario fracturado que necesitaba reconstruirse antes de poder competir. En ese escenario, Lozano no encontró el espacio que había imaginado cuando firmó su contrato. Los primeros meses en el Napoli fueron, en el mejor de los casos, irregulares. Lozano no jugaba con la regularidad necesaria para mostrar su nivel, y cuando tenía minutos, no siempre lograba el impacto que su precio generaba como expectativa natural. La presión en el fútbol italiano es de una naturaleza específica. Los medios locales, los tifosi, el ecosistema de análisis permanente que rodea a los clubes grandes de la Serie A no son indulgentes con los jugadores que cuestan 40 millones y no producen en los primeros meses. Y Lozano sintió ese peso de una manera que en Holanda nunca había experimentado, y fue ahí donde todo se complicó de maneras que no eran exclusivamente futbolísticas. Las versiones que comenzaron a circular en los medios italianos y mexicanos sobre la relación de Lozano con su representante, sobre las negociaciones que habían llevado al fichaje con el Napoli, sobre los porcentajes y los intereses que giraban alrededor de su contrato, pintaban un cuadro de un jugador joven rodeado de un entorno que no siempre tomaba decisiones en función de lo que era mejor para su carrera deportiva, sino en función de otros intereses. Ese contexto, aunque difícil de documentar con precisión desde afuera, era una señal clara de que los problemas de Lozano no eran solo tácticos. La lesión en el rostro que sufrió durante un partido en 2020, cuando recibió un golpe que lo dejó inconsciente en la cancha y que generó imágenes que circularon en todo el mundo, fue otro capítulo de una historia que acumulaba complicaciones. La recuperación fue más larga de lo esperado. Los meses fuera de la cancha lo alejaron del ritmo de competencia, y cuando volvió, el equipo había encontrado otras dinámicas que no siempre lo incluían como protagonista. Nadie lo vio venir con esa magnitud, pero los signos ya estaban ahí. Un jugador extraordinariamente talentoso que no lograba encontrar la estabilidad necesaria para mostrar su mejor versión de manera consistente. La relación con los distintos entrenadores que pasaron por el Napoli durante sus años en el club fue otro factor que complicó su desarrollo. Gattuso, Luciano Spalletti, Rudy García. Cada cambio de entrenador implicaba un nuevo proceso de adaptación, una nueva jerarquía que establecer, un nuevo sistema táctico donde encontrar su lugar. Para un extremo como Lozano, cuyo juego depende en gran medida de la confianza y de la libertad que le otorga el entrenador para desequilibrar en 1 contra 1, esa inestabilidad en el banco técnico fue especialmente costosa. Con Spalletti tuvo quizás su mejor periodo en Nápoles, participando de manera relevante en la temporada 2022 a 2023 en la que el Napoli ganó el Scudetto, el primer título de liga del club en más de 30 años. Ese momento fue un destello de lo que Lozano podía hacer cuando el contexto le era favorable. Pero incluso en ese título, la participación de Lozano fue más marginal de lo que sus seguidores esperaban. No fue el protagonista de esa conquista histórica, fue una pieza más de un equipo que encontró su grandeza colectiva en la temporada correcta. Y cuando terminó ese ciclo,
Cuando Spalletti se fue y el Napoli entró en una nueva fase de reconstrucción, Lozano volvió a quedar en un lugar de incertidumbre que ya era demasiado familiar en su trayectoria europea. La decisión de salir del Napoli en 2024 y firmar con el PSV, el club donde había brillado al comienzo de su aventura europea, tenía algo de circular que los analistas no tardaron en señalar. Volver al PSV no era necesariamente una señal negativa en términos absolutos, pero en el contexto de una carrera que había comenzado con el potencial de llegar a los clubes más grandes del mundo, representaba una reducción de las expectativas que resultaba difícil de ignorar. El mercado, que en 2019 lo había valorado en 42 millones de euros, ya no lo veía de la misma manera. Las lesiones, la irregularidad, los años en Nápoles con más promesas que cumplimiento, habían erosionado esa valoración de una manera que los números de mercado reflejaban con brutal precisión. La selección nacional fue durante todo ese periodo el espacio donde Lozano seguía siendo una referencia, aunque también ahí las expectativas no siempre encontraron el cumplimiento que la afición esperaba. Después del gol a Alemania, cada Copa del Mundo, cada torneo de CONCACAF llegaba con la presión implícita de que Lozano debía ser el diferencial, el jugador que cambiara los partidos cuando la selección necesitara algo que sus compañeros no podían dar. En Qatar 2022, México quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez en décadas, y aunque la responsabilidad de esa eliminación era colectiva, Lozano fue uno de los jugadores que más recibió la crítica de una afición que sentía que el talento del extremo capitalino no había aparecido en los momentos que más importaban. Su situación actual refleja la complejidad de toda su trayectoria. De regreso en el PSV, Lozano encontró un entorno más amable, un fútbol más adaptado a sus características, un contexto donde podía recuperar la confianza y el ritmo que los años en Nápoles habían complicado. Sus números en la vuelta al fútbol holandés fueron más sólidos, sus actuaciones más consistentes, y hubo momentos en que pareció que el jugador que había deslumbrado al mundo en Rusia 2018 seguía estando ahí, esperando las condiciones correctas para reaparecer con toda su fuerza. Pero la pregunta que el tiempo fue instalando con una insistencia cada vez mayor era si esas condiciones correctas eran realmente reproducibles a nivel de élite, si el nivel del PSV representaba el techo real de Lozano, o si era simplemente una etapa de reconstrucción hacia algo mayor. La llegada al San Diego FC de la MLS en 2024 fue la confirmación de que el ciclo europeo de Hirving Lozano había llegado a su fin. La MLS es una liga en crecimiento, con inversiones importantes y con una presencia mediática que 10 años atrás no tenía, pero el salto de los grandes campeonatos europeos a la liga norteamericana tiene un significado específico en términos de trayectoria que es difícil de reencuadrar. Para un jugador que a los 23 años había costado 42 millones de euros en Italia, llegar a la MLS a los 29 implicaba aceptar que el arco de su carrera había tomado una dirección que no era la que el gol a Alemania había prometido. En ese contexto aparece la dimensión más interesante y más difícil de evaluar de la historia de Lozano, la brecha entre el jugador que fue en sus mejores momentos y el jugador que terminó siendo en el promedio de su carrera. Esa brecha no se explica únicamente por las lesiones, aunque las lesiones jugaron un rol. No se explica únicamente por los cambios de entrenador, aunque esos cambios complicaron su desarrollo. Se explica también, y esto es lo que nadie se animó a decir durante años, por una serie de decisiones en la gestión de su carrera que no siempre priorizaron lo que era mejor para su desarrollo como futbolista de élite. A lo largo de los años, Hirving Lozano habló en distintas ocasiones sobre su carrera, sobre sus expectativas y sobre los momentos difíciles que atravesó.
Esas declaraciones, cuando se leen en conjunto, construyen el retrato de un hombre que en muchos momentos fue más honesto sobre sus dificultades de lo que el entorno mediático estaba dispuesto a procesar. Cuando le preguntaron sobre su inicio complicado en el Napoli, no dudó en reconocer lo que estaba viviendo. No fue fácil. Llegué con muchas expectativas. El entrenador que me quería se fue, y tuve que adaptarme a una situación que no esperaba. Pero eso también te hace más fuerte. Aprendes cosas de los momentos difíciles que los buenos momentos no te pueden enseñar. Esa declaración revela a un jugador con capacidad de reflexión, pero también a alguien que en ese momento todavía confiaba en que la curva iba a corregirse por sí sola, que la adversidad era temporal y que el talento terminaría imponiéndose. Sobre el gol a Alemania y el peso que esa imagen cargó sobre toda su carrera posterior, Lozano dijo algo que muchos de sus seguidores no querían escuchar, pero que era brutalmente honesto. Ese gol fue lo más grande que me pasó, pero también fue algo que me persiguió, porque a partir de ahí cualquier cosa que hacía se comparaba con ese momento, y eso es imposible de sostener. Nadie puede estar en ese nivel todos los días. Lo que esa declaración revela es la conciencia de un jugador que entendió, quizás demasiado tarde, que el pico de visibilidad que le dio Rusia 2018 instaló una expectativa que su carrera posterior no pudo sostener de manera consistente. Cuando le preguntaron sobre su relación con los distintos entrenadores del Napoli, fue diplomático pero transparente. Cada entrenador tiene su idea del juego y no siempre un extremo como yo encaja igual en todos los sistemas. Con algunos me sentí libre para jugar como sé. Con otros tuve que adaptarme a un rol diferente. Eso pasa en todos los clubes grandes. Esa respuesta, leída entre líneas, describe 5 años de adaptación permanente que nunca terminaron de resolverse en una continuidad real dentro de un sistema que lo aprovechara al máximo. Sobre las críticas que recibió tras la eliminación de México en Qatar 2022, Lozano respondió con una mezcla de dolor y determinación que resultó más reveladora que cualquier análisis táctico. Es fácil criticar cuando las cosas no salen. Yo sé lo que di por la selección. Sé cuánto me preparé. Sé cuánto quería que nos fuera bien. La eliminación dolió más a mí que a cualquiera que escribió sobre eso. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice por México. Esa declaración muestra a un jugador que interiorizó la derrota, pero que, en el mismo movimiento, se escuda en el esfuerzo para no hacer una lectura crítica de los resultados concretos. Cuando reflexionó sobre la decisión de ir a San Diego y a la MLS, fue quizás la vez que más honestamente habló sobre el estado de su carrera. Llega un momento en que tenés que pensar qué es lo mejor para vos como persona, no solo como jugador. Quiero seguir compitiendo al máximo nivel. Quiero seguir siendo importante en la selección y necesitaba un lugar donde pudiera hacer eso. La MLS está creciendo y yo quiero ser parte de ese crecimiento. La brecha entre el discurso y la narrativa que la trayectoria construyó resulta audible en cada palabra de esa declaración. No porque sea falsa, sino porque intenta encuadrar como elección estratégica lo que en buena medida fue el resultado de un mercado que ya no lo veía de la misma manera que en 2019. Su visión sobre el fútbol mexicano y sobre lo que significa ser una referencia para las generaciones que vienen fue, en cambio, uno de los momentos más genuinos de sus declaraciones públicas. Espero que los chavos que están creciendo vean que sí se puede llegar a Europa, que sí se puede jugar en los mejores equipos del mundo. Yo llegué de Tepito y llegué a jugar en Italia. Eso no lo puede borrar nadie. Esa última frase, con su énfasis en lo que ya no puede perderse, dice más sobre la conciencia que Lozano tiene de su propio legado que cualquier análisis externo podría agregar.
La historia de Irving Lozano es una de las más debatidas del fútbol mexicano reciente, y ese debate no muestra señales de agotarse. En las redes sociales, en los programas deportivos, en las conversaciones de la afición que lo vio debutar y que lo siguió a través de sus años en Europa, hay dos posiciones que se repiten con una regularidad que dice mucho sobre la complejidad de su caso. Están los que argumentan que Lozano fue una víctima de las circunstancias, que las lesiones y los cambios de entrenador en el Napoli le robaron los mejores años de su carrera en el momento equivocado. Y están los que señalan que un jugador con su talento natural, con esa velocidad y esa capacidad de desequilibrio que nadie discute, debería haber encontrado la manera de imponerse independientemente del contexto, que los grandes jugadores se hacen grandes precisamente porque trascienden las circunstancias adversas. Lo que ambas posiciones reconocen, aunque lo encuadren de maneras diferentes, es que hubo una versión de Lozano que fue genuinamente extraordinaria. Que el jugador que marcó ese gol a Alemania, que destrozó defensas en la Eredivisie durante 2 temporadas, que ganó el Scudetto con el Napoli como parte de un equipo histórico, era real. Y que esa versión no apareció con la regularidad y la intensidad que su talento hacía suponer. Esa brecha entre el potencial y la consistencia es el núcleo del debate, y es también la pregunta que su carrera deja abierta de una manera que el tiempo no ha terminado de resolver. Lo que sí es posible afirmar con certeza es que Irving Lozano transformó de manera permanente lo que el fútbol mexicano considera posible para un jugador de su país en Europa. Su fichaje por el Napoli, independientemente de lo que ocurrió después, estableció un precedente de valoración que cambió la percepción del mercado sobre los futbolistas mexicanos. Que ese precedente haya generado expectativas que su propio protagonista no pudo sostener de manera consistente es parte de la historia, pero no borra el hecho de que la historia misma fue posible, porque Lozano se animó a dar pasos que nadie antes había dado con esa claridad. ¿Estamos viendo la historia de un jugador que autodestruyó su carrera con malas decisiones? ¿O simplemente la historia de un talento enorme que no encontró el entorno correcto para desarrollarse al nivel que su potencial prometía? El tiempo y lo que Lozano haga en los próximos años con la MLS y con la selección tendrán la última palabra. Si esta historia te generó algo, si el caso de Lozano te hizo pensar en la diferencia entre el talento y la carrera que ese talento construye, entonces hay otra historia en este canal que no te podés perder. La de otro jugador mexicano que tuvo todo para ser el mejor y que enfrentó sus propios demonios de una manera completamente diferente. Te la dejo por aquí. No te la pierdas.